Saludos, ¿cómo están? 21 de octubre. Muchas cosas sucedieron el 21 de octubre y muchas cosas buenas en el mundo del espectáculo, de la literatura. Por ejemplo, el 21 de octubre de 1946 nace Carlos Nene Quintero, el maestro de la percusión venezolana. Fue director de un grupo muy famoso en 1970, el grupo Pan, que se puso de moda con una canción llamada Escándalo. Escúchenla. Ese es el grupo Pan. Él compartió el escenario con un montón de gente famosa, que si Willy Colón, que si Guaco, Deodato, Barry White, Miguel Bosé, Giordano, Soledad Bravo, La Lupe, en fin. Grande es este hombre que nació, repito, el 21 de octubre de 1946, pero que ahora está sonando muy fuerte esto. Por eso lo quito. Eso fue el 21 de octubre. Luego, en el 71, en Suecia, un día como hoy, recibe el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Y en el 82, un día como hoy, recibe el Premio Nobel de Literatura, nada menos que Gabriel García Márquez, que se lo dedicó, por cierto, a Venezuela. Porque él pasó mucho tiempo trabajando en Venezuela, escribió en la revista Momento, que muchos años después yo dirigí y le di el Premio Nacional de Periodismo, gracias al equipo que formamos en esa revista Momento. Hicimos cosas muy hermosas, por cierto. En el 56 nació Carrie Fisher, un día como hoy, ¿la recuerdan? Carrie Fisher en La Guerra de las Galaxias. En el 80 nació Kim Kardashian, la socialité modelo estadounidense. Espérense un momentico. O sea, si un día como ayer, es decir, un día como hoy, nos despertamos los venezolanos sabiendo que había una latinoamericana que por primera vez se ganaba el concurso de Miss Mundo. Y esa latinoamericana era nada menos que Susana Duijin. Fue el 20 de octubre del 55 en Londres. Y bien interesante lo de Susana Duijin, porque además Susana Duijin era una mujer de pocos recursos y pidió la ayuda de los amigos para poder llevar algo para destacarse en el desfile, con el traje de baño y con la ropa esa eso que hacen en todos los desfiles de las Misses, pero en el 55. Y gustó tanto ella que no solamente fue Miss Universo, Miss Mundo, sino que además fue la modelo de uno de los diseñadores más famosos de la época, Olet Cassini. Y además fue la primera latinoamericana, si mal no recuerdo, que fue portada de la revista Vogue. Esa era, yo la conocí sobre todo ya en sus últimos años, cuando tanto ella como yo vivíamos Por la Mar. Ella vivía cerca de Pampatar, yo vivía en Por la Mar, porque estaba dirigiendo las emisoras de Morel Rodríguez. Y todas las tardes, ¿no?, nos abrían en Pampatar, nos abrían un restaurante que estaba cerrado para el público a esa hora, en el momento del atardecer, y veíamos el atardecer en Pampatar, que era idílico, ¿no?, tomando nuestra copita de vino, para que ustedes vean. Y mi invitado de hoy es un poeta y un hombre dedicado a la literatura. No sé si se dice librero, pero tiene una librería, ¿no? Y la tiene en Maracaibo y la tiene en esta época tan difícil. Es Luis Peroso Cervantes. Luis, ¿cómo estás? Gracias, Napoleón, por invitarme y por este espacio tan maravilloso que haces constantemente. Además, cómo no te dejas vencer por las nuevas tecnologías. Es asombroso que sabes manejar la internet mejor que muchísimos de tus contemporáneos y muchísimos más jóvenes que tú. Mira, Entonces, estoy sorprendido de que solamente son equipos, porque la sangre está allí y tú tienes las intenciones de seguir comunicando. Mira, cuéntanos. Es difícil tener una librería hoy en día porque hay muchos problemas para conseguir las últimas novedades en el mundo entero,
pero no solamente tú sobrepasas esos problemas, esas dificultades, sino que también haces concursos, también tienes tu página justamente para enaltecer todo lo que es especialmente la cultura zuliana y en particular la maravina. ¿Qué edad tienes tú? Mira, yo nací el 5 de agosto de 1989 en el Hospital Cuatricentenario de Maracaibo, allá en el oeste. Y tengo 35 años y he dedicado desde que salí del bachillerato mi vida al mundo de los libros y al mundo de la literatura, en medio, por cierto, de un país que parece que no le es muy útil la gente que estudia letras. Tú estudiaste letras. Sí. Así que sabes lo que uno sufre en Venezuela en todas las épocas, cada vez que dice que estudia letras. Pero sabes que Mario Vargas Llosa dijo en una oportunidad que el único país que se emocionaba ir, además, porque el único país que caminaba por la calle le pedían autógrafo, no era Venezuela, era Caracas, ¿no? Es decir, que a lo mejor no se lee tanto como en otros países, pero los lectores son de primera. Ahora, tu papá tiene que haber sido un amante o es, no sé si vive de la literatura, porque eso de llamarte Luis Peroso Cervantes, ¿de dónde viene? Mira, mi papá falleció en el 2014, sufrió durante muchos años un problema renal de diálisis. Yo he escrito un libro, un par de libros al respecto, de elegíacos al respecto. Mi papá fue ingeniero agrónomo y mi mamá también estudió ingeniería agronómica. Lo de los libros me llegó por iniciativa propia, quizás por el espíritu. En el liceo iniciamos procesos de promoción de la lectura porque la biblioteca estaba cerrada y teníamos cierto movimiento estudiantil, a pesar de que los centros de estudiantes desaparecieron en los años 90 del mapa político de los adolescentes. Dejaron que los adolescentes fueran adolescentes, no como en tu época que los adolescentes andaban pensando en tumbar gobiernos y en meterse a la guerrilla. Nosotros tuvimos una vida mucho más tranquila, pero igual teníamos muchas necesidades. Tenemos pues imagínate, yo estudié el bachillerato, empecé a estudiar el bachillerato en el año 1999, comencé el primer año de bachillerato, ya gobernaba Hugo Chávez y ya teníamos los liceos en completo abandono. Nosotros no teníamos, mi liceo eran 1.600 estudiantes de secciones de 45 y 50 estudiantes por sección. Yo estudié en séptimo y había habían casi 30 secciones de séptimo grado en el Liceo José Escolástico Andrade, donde estudié. Y no había, en todo el año, no llegaba ninguna ayuda del Ministerio de Educación para esos maestros, que hoy siguen, muchos se han jubilado, pero hoy siguen dando los maestros la cara por esos jóvenes y siguen intentando enseñarles a los muchachos de la clase más pobre algo de conocimiento. Y es asombroso ver cómo allí fue en el liceo, con la biblioteca cerrada, que nos pusimos de acuerdo los muchachos para hacer valer un artículo de una resolución, la resolución 751, si no recuerdo, que creaba la ley, que creaba la Asociación de Padres y Representantes. Y los aportes que se daban a la Asociación de Padres y Representantes, había, según la ley, un 15% que podían dirigir los estudiantes de los centros de estudiantes o organizaciones estudiantiles. Entonces nosotros decidimos en asamblea de estudiantes, los que se quisieron sumar, que ese 15% tenía que ser para rescatar la biblioteca y abrir la biblioteca, ponerle un aire acondicionado, hacer algo. Y finalmente lo logramos. Entonces desde ese entonces me fui enganchando con los libros, una colección que quizás tú conociste, que estaba en la biblioteca de mi liceo, una colección viejísima de la revista Bohemia, que venía la revista Bohemia y venían unos libritos. Ahí leí por primera vez Canaima de Rómulo Gallegos, y leí después Doña Bárbara, y leí después los poemas de Andrés Eloy Blanco, en unos libritos color vino tinto que traía la revista Bohemia. Uno por y semana. Eso era lo que... Era uno por semana, publicaban uno por semana. Mira, pero muchos ese libros, apellido Cervantes, ¿no? Libros... fíjate que los apellidos vienen de algo muy concreto del pasado. ¿No averiguaste ese apellido Cervantes, que es tan comprometedor con la literatura, ¿no? ¿De dónde venía? Mira, mi abuelo, José Benito Cervantes, sigue vivo, tiene 86 años, es un mitómano, un buen echador de cuentos, pero él viene de un pueblo colombiano llamado Soledad.
Mi abuelo es un hombre que llegó a los 29 años a Venezuela, huyendo de la violencia en su pueblo, porque a alguien se le ocurrió decir, José Benito habla bien, deberíamos lanzarlo alcalde, y esa fue su perdición porque los alcaldes los ponía la guerrilla. Entonces, como él no quería ser candidato de la guerrilla, no quería ser candidato realmente, pero alguien lo postuló, bueno, tuvo que irse de su pueblo. Además tenía dos mujeres que estaban peleando mucho y se escapó sin las mujeres después se dividieron para acá. Esa es otra historia. Bueno, Pero no, José esa Benito es una novela Cervantes, de García Márquez. Ajá. sí, casi que sí, se vino huyendo. Él dice que se vino huyendo de que lo habían postulado alcalde, pues yo creo que se venía huyendo era de las dos señoras que tenían ya dos muchachos cada una. Lo cierto es que él es carpintero y allá en Soledad hay varios Cervantes, es decir, él tiene una prole de hermanos gigantesca. Ellos están allí posiblemente desde los años, o desde finales del siglo XVIII, llegaron una comunidad árabe o de ascendencia árabe con ese apellido Cervantes. Llegaron y se instalaron en Soledad, que tiene la cualidad de ser el último pueblo que visitó Bolívar, porque Bolívar fue de Soledad a San Pedro Alejandrino, que era una finca. No llegó nunca a Santa Marta, sino el último pueblo que pisó y firmó y dejó algunos documentos y correspondencia fue el pueblo de Soledad, que es como decir el casco histórico de Barranquilla, porque Barranquilla se crea, bueno, 100 años después. Qué interesante, vale. Ahora bien, hay un libro en especial que tú has leído más de una vez porque te impactó mucho. Mira, yo comencé leyendo literatura en mi casa en una temporada que estuve buscando libros, ya que estábamos en aquella cosa del liceo, y conseguí Cien años de soledad de García Márquez. Fue el primer libro, la primera novela que terminé de leer por completo, pensando en que siempre uno leía cosas pequeñas, ¿no? Cien años de soledad es un libro más o menos voluminoso, y lo leí a los 13 años de edad, y es el que he tenido más oportunidades de releer precisamente porque fue el primero. Otra novela que me marcó en la juventud fue Las lanzas coloradas de Urlar Pietri. Aquella novela me hizo entender, Urlar Pietri lo deja muy claro, la diferencia de raza, ¿no? Porque Urlar Pietri tiene dos protagonistas. Tiene un blanco rico que no tiene ninguna ambición en la vida, que es Fernando, que supuestamente es sobrino de Bolívar, y tiene un negro ambicioso que es, creo que es Natividad Campos, no me acuerdo el nombre. Natividad Campos, que por azares de la vida, en vez de unirse a la revolución de Bolívar, va pasando Boves y se le pega trajes a Boves y se convierte en lugarteniente de Boves. Y por eso se enfrentan al final de la novela en la batalla de la Victoria. Ambos mueren y uno termina diciendo, bueno, aquí están las ambiciones de los jóvenes, no son nada frente a la guerra, ¿no? Como Urlar Pietri hizo morir a sus dos protagonistas, flechado uno y el otro atravesado por una lanza, y ambos estaban preñados de sueños, y la patria siguió, y los ruidos de la muerte del negro, del esclavo liberto, es asombrosa, porque seguía escuchando los ruidos de los caballos, y aunque estaba muriendo, quería seguir participando en la batalla, porque era un hombre que quería salir de su situación. Bueno, mira, pero déjame decirte que a mí también me impactó mucho Las lanzas coloradas, tanto que se formó un lío, porque yo trabajaba ayudaba al grupo Rajatabla y le dicté varias al teatro, por ejemplo, Fiebre de Miguel Otero Silva. Y para el festival de teatro de ese año, no me acuerdo cuál, íbamos a adaptar, o iba a adaptar otra obra de Miguel Otero Silva. Y ya tenía la idea cómo hacerla, los diferentes honorios y demás, hasta que leo, que no lo había leído, Lanzas coloradas, y yo digo, pero si esto es una película, aquí está todo dicho, ¿no? Entonces fui a donde Urlar Pietri y le dije, yo quiero adaptarme, pero claro, éramos amigos, Urlar Pietri se portaba maravillosamente bien conmigo, y adapté esa obra para el Festival de Teatro, pero se molestaron entonces Miguel Otero Silva, y nos quitaron le quitaron a Carlos Jiménez todo ¿cómo se llama? El presupuesto para hacerlo. Inclusive el escenario no iba a ser horizontal, ¿no?
el escenario iba a ser como una especie de con dunas, ¿ok? Con lo cual el movimiento era diferente, ¿ok? Y la protagonista femenina era una colega tuya, una maracucha, era Lupita Ferrer. Vaya, Sí. Lupita Ferrer. Bueno, Mira, Lupita Ferrer es una mujer de teatro. La gente no recuerda eso. La recuerda por sus papeles en la recuerdan por sus papeles en las telenovelas, a Lupita. Y en las telenovelas, bueno, ella hizo muchas novelas de Corín Tellado, de esa estructura de la telenovela más melodramática y tal, y actuaba según el papel del melodrama. Pero ella tiene una capacidad dramática de interpretar tragedias, de hacer que solamente se aprende en el teatro. Y tú de teatro sabes bastante porque también estudiaste teatro. No, y fui actor, empecé como actor, pero no era de Corín Tellado. A quien conocí, por ejemplo, por cierto, Corín Tellado era una asturiana que yo entrevisté, vivía en Gijón, a las afueras de Gijón, en Asturias, en el norte de España, y en ese momento estaba molesta. Bueno, ella es la gran vendedora de literatura de ese tipo, amorosa, romántica, cursi para uno, y en ese momento estaba molesta con los editores, porque vendía tanto que querían hacer una novela cada semana, publicarla, y entonces pusieron a varias personas más a escribir novelas con el apellido de ella. Entonces ella decidió no seguir escribiendo, le seguían pagando, y se puso a escribir novelas pornográficas. Eso me lo dijo a mí. Vaya. Eso me lo dijo ella. Las telenovelas que hizo Lupita Ferrer eran de Delia Fiallo, que por cierto, Delia Fiallo, una encantadora persona, por cierto, brillante y muy inteligente, antes de irse al exilio, ganó el premio más importante de literatura en Cuba, antes de hacer novelas, porque los grandes hacedores de novelas en Latinoamérica son los cubanos. Felipe Cañé, son los cubanos. En la escuela, quizás en la escuela de la radionovela, porque ellas primero hicieron radionovelas y después hicieron las telenovelas en la gran industria mexicana y venezolana. Bueno, y las mismas telenovelas que hizo Delia Fiallo las repetían con otros nombres, ¿no? Pero esta no se parece a la telenovela tal de hace tantos años, ya tal cual, y era así. Ella amaba a Venezuela y tenía un apartamento en La Guaira, no en La Guaira, por ahí en el sur, ¿cómo se llamaba eso? Esa urbanización que se la llevó, por cierto, el Deslave, una urbanización bellísima, no recuerdo ahora su nombre. Sí, Mira, la correspondencia entre los escritores venezolanos y entre los artistas en general venezolanos y cubanos es asombrosa. Venezuela ha estado muy unida a Cuba, yo creo. Yo pienso, por ejemplo, en un hombre como Julio Miranda, no sé si tú lo conociste, poeta y crítico literario. Yo hubiese querido conocer a Julio Miranda ya cuando empecé en el mundo de la literatura, ya él había fallecido, pero lo que él escribió, por ejemplo, sobre la literatura venezolana es fascinante. Y cómo los cubanos que llegaron aquí a Venezuela se naturalizaron rápidamente y se convirtieron en hombres y mujeres que le dieron la vida a Venezuela y la amaron tanto como a su patria. Bueno, en Venezuela vivió y trabajó en publicidad, por ejemplo, el más universal de los escritores que ha tenido Cuba, Alejo Carpentier, por citarte un... Bueno, pero falleció siendo embajador de Fidel en Francia, ¿no? Pero lejos de Cuba, eso sí es muy fácil ser embajador de Cuba, pero bien lejos. Nada menos que en Francia, que era lo que es hoy Nueva York, o sea, el centro... Esas son las embajadas premios, ¿no? La embajada de Francia, la embajada de España, la embajada de Portugal, que todavía... Exacto, sí, allí las tacitas de plata. No es lo mismo ser embajador en Kazajistán. Bueno, ¿qué novela o qué a la gente joven que nos ve, y que no le provoca mucho leer, qué novela le recomiendas? Mira, hay un proverbio que dice que hay un santo que se llama Harry Potter, porque Harry Potter hizo que los niños y los jóvenes se interesaran en leer literatura fantástica. Entonces, yo creo que no importa por qué libro comiences a leer, lo importante es que empieces a leer.
Si es un libro de Paulo Coelho que a muchos no nos gusta porque es superficial o porque convierte en blandengue la gran literatura, la gran literatura del pensamiento oriental, pero comienza por allí, comienza por el Zahir de Paulo Coelho, o comienza por Harry Potter, o si tienes aliento y ganas, comienza por una de estas novelas de hombres lobos, por donde quiera comenzar, lo importante es que comiencen a leer. Lo maravilloso de la lectura, y tú lo sabes muy bien, Napoleón, es que hay libros sobre todos los temas que pueda hacer el ser humano. Hay un libro bueno en relación a ese tema. Si eres carpintero, te vas a conseguir un libro excelente donde el protagonista sea un carpintero, o si eres un rockero, vas a conseguir protagonistas maravillosos que les gusta el rock. A mí me gusta recomendar para leer siempre El Principito, sobre todo a los más jóvenes, a muchachos de 12, 13 años, 14 años, porque El Principito nos enseña a tener fe en la imaginación. Yo vengo ahorita de la Feria del Libro de Trujillo, donde hay un par de muchachos que bueno, trabajan en el Ministerio de la Cultura porque es el único espacio donde pueden hacer cultura, pero ese par de muchachos se dedican a recorrer todos los pueblos de Trujillo, que sí tiene pueblos, porque Trujillo está lleno de pueblos, llevando actividades de promoción de la lectura, y por eso yo creo en ellos y los acompaño siempre en la Feria de Trujillo. Y ellos me llenaron una sala 2 veces con estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato, jovencitos de camisa amarilla. Y cuando terminaba la charla que yo les daba, les hacía que me juraran, que se pusieran la mano en el corazón y me juraran que iban a leer El Principito, que no iban a dejar pasar, que el Principito no pasara por su vida. Es importante, no importa la edad que uno tenga, leer El Principito, leer esa historia hermosa y conmovedora que nos enseña, bueno, nos habla sobre la avaricia, nos habla sobre el poder, nos habla sobre la arrogancia, nos habla sobre el amor, porque el zorro les habla sobre el amor y nos habla sobre la muerte. La relación con la rosa finalmente es esa relación con lo bello, con lo efímero y con lo terrible de la vida. Entonces, recomendarles leer, bueno, comencemos por El Principito, hasta Condorito es bueno para empezar a leer, cualquier cosa sirve. ¿Existe Condorito? En la librería tenemos todavía algunos ejemplares de Condorito, y la película, no sé si la viste, hay una película de Condorito, todavía sale Condorito. Está bueno. Mira, por cierto, Harry Potter lo lanzaron un mes de octubre. El otro día estábamos hablando de Harry Potter y su lanzamiento, el del primer libro de Harry Potter. A mi hija de pequeña, yo lo que le leí le encanta, y todavía de vez en cuando me dice, ¿pero qué vamos a leer? Léeme de nuevo El fantasma de los Canterville, que hay una película sobre eso. Y yo recomendaría a los adolescentes un libro que me encantó, que es La conjura de los necios. ¿Tú no lo has leído? No lo he leído. ¿De quién es? Tienes que conseguirlo, La conjura de los necios. Es excelente. He gozado leyendo ese libro muchísimo. Ahora, pero espérate un momentico. Hemos hablado de literatura, hemos hablado de Gabriel García Márquez, hemos hablado de Pablo Neruda, hemos hablado de Susana Duin, que por cierto, el impacto del triunfo de Susana Duin un 20 de octubre del 55 fue tan grande en Venezuela. Qué emoción. Una Miss que es Miss Mundo, y es la primera latinoamericana que gana ese concurso, que la arepa que llaman reina pepeada, ¿ok?, es en honor a ella. La reina pepeada es Susana Duin, ¿ok? Pero, ¿qué poema tú le recitarías a Susana Duin? A ver, tú que eres poeta. Mira, yo me puse a hacer la tarea, investigar sobre Susana Duin. Me pareció curiosísimo su vinculación también no era una mujer bella, pero no inocente. Era una mujer que, a pesar de haber ganado esa corona en plena dictadura, era una mujer que tenía una convicción democrática interesantísima, ¿no? Es esa de las cosas que muchas veces hemos querido trivializar de los concursos de belleza. Que decimos que las muchachas solamente están pensando en su figura, etcétera. Quizás cumplen con un canon que les imponen los líderes de esos concursos, pero la mujer venezolana es una mujer apasionada, guerrera, y que quizá va muy joven a esos concursos de belleza, porque son a veces unas niñas de 16, 17 años las que están concursando, pero no quiere decir que no estén preparadas para dar la batalla. Yo escribí un poema en uno de mis últimos libros que se llama se llama Poesía Venezolana de Combate, y estaba pensando que
podía dedicarle ese poema a la maravillosa Susana Duin. A ver, queremos escucharte recitar ese poema, ese poema. Ya lo estoy buscando, disculpa que no lo tenía a la mano. Y gracias por el diálogo literario. ¿Quién lo está diciendo? Es que se pasó el nombre. La pintura que habla. No sé quién es la pintura que habla, pero ya está saludando. Pues saludamos a la pintura que habla. Yo tengo un cuento con la Mona Lisa, pero algún día se lo voy a contar. Hasta le escribí a la Mona Lisa, pero no me contestó. Bueno, mientras él busca... Mira, este poema se llama Trending Topic. Dice: Latinoamérica es una circunstancia y su oxígeno no es diferente al de mi encierro. Pocas veces han sonado bombas sobre sus techos, retumban los huracanes, los terremotos, el hambre. No hay en el Machu Picchu una patria por descubrirse, no es del genovés el capitán extraviado quien nos sonríe. No son las ciudades de oro ni los paraísos fiscales sus mayores tesoros. Latinoamérica no es un gran país, ni la suma abstracta de un ridículo delirio sobre el Chimborazo. Latinoamérica, su propio suspirado nombre, es una ofensa, una frontera, una cárcel. El Arauca y los Andes no son su geografía. Montevideo no es una Meca, Caracas no es Jerusalén, sus dioses no existen, esa ruta en motocicleta es una trampa, la bahía tomada de una isla tomada no es una buena noticia, Puerto Rico no es libre, Colombia tampoco lo fue nunca. ¿Quién arrulla al bebé dormido en los brazos de Brasil? Latinoamérica no existe. Tras el decorado, el chroma key, las paredes del plató, está el mundo con la misma gente esperando su turno para hacer tendencia en el vacío. Bueno, interesante. Mira, ¿a qué hora? Mira, por cierto, hablando de música y hablando de poemas, hace 2 días fue la entrega del premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. ¿Ok? Mucha gente dice, pero ¿cómo si Bob Dylan es un cantante, es un poeta? Y tú, estoy leyendo, es cantante, es poeta, es compositor. Y estaba en mi Twitter anunciando una cosa que tú estás haciendo, un concurso, una especie de concurso, creo, háblanos sobre eso, de poemas para canciones, o canciones con poemas. Mira, ¿Cómo es? Hay un joven poeta llamado Gabriel Romero García, que es hijo del famoso gaitero Wolfgang Romero. Este muchacho, acabamos de publicar su primer poemario, que se llama Lo que salvo del fuego, y él ha decidido, junto con la editorial, patrocinar a un concurso que en el fondo es un montón de dinero, lo que está de fondo, lo que uno gasta para ofrecer esta premiación, pagar a los jurados, hacer ciertas cosas, pero es una manera también de visibilizar a los nuevos talentos y a los talentos que se encuentran dentro del país. Entonces, hemos elegido 3 poemas de este último libro, de este primer libro de Gabriel, para que los jóvenes o no tan jóvenes, cualquier persona que se dedica a la música pueda leer algunos 3 poemas y escribir una canción, hacer la música para alguno de esos 3 poemas. La premiación es bastante interesante, tiene un premio metálico de $300, pero lo más costoso y lo que más le cuesta, por eso digo costoso, lo que más le cuesta a un joven o a cualquier músico en este momento es ir a un estudio profesional a grabar un tema, sin tener una disquera de fondo, sin tener inversiones, porque en Venezuela tú sabes que el mundo de los discos y de la música necesita una inversión gigantesca. Y se le ofrece entonces al ganador de este concurso que el tema ganador va a ser llevado a un estudio profesional. Entonces la idea es acercarnos, y yo lo hago todo el tiempo en Puerto de Libros, tú lo conoces, estuviste como invitado en mi programa.
nosotros en la radio en Venezuela, en las 23 emisoras de Radio Fe y Alegría, donde suena Puerto de Libros, todas las noches, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, el programa es de lunes a viernes, algunas noches lo dedicamos a escuchar a un escritor o hablar sobre un libro, pero 1 o 2 veces a la semana hablamos sobre literatura y música, hablamos sobre cómo la música y la poesía están relacionadas intrínsecamente. Entonces, hemos escuchado, no sé, por lo menos a 30 cantantes que han compuesto discos inspirados en poemas de Neruda, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Y yo creo que no es el momento de detenernos, que hay que ver hacia las nuevas generaciones, hacia los nuevos escritores y aprovechar el talento musical para que los músicos se unan a los poetas. Mucho daño nos ha hecho el mundo de las especializaciones, Napoleón, y tú también eres testigo de eso, cómo quieren que el periodista sea solamente periodista y que el periodista no toque música o no sea, bueno, fanático de alguna banda o de algún tipo de deporte. Muchos quieren que el poeta solo se dedique a la poesía, que el maestro solo se dedique, y en aquella idea del hombre, del hombre renacentista, el hombre que hacía de todo, quizás estaban los grandes descubrimientos de la humanidad. Puedes ver a las personas que tú y yo más admiramos en el mundo, eran personas que tenían múltiples talentos y que no le decían que no a cualquier expresión de lo humano. Entonces, hoy que los poetas parece que van por un rumbo y que los músicos han agarrado por otro, yo creo que esta es una buena oportunidad para conectarnos de nuevo, para decir a los músicos, volteen a ver a los poetas, y decir a los poetas, dejen de ver a los músicos por el rabito del ojo y acéptenlos como hermanos. Pero cuando yo era disc jockey, era quien estrenaba en Venezuela las canciones de Joan Manuel Serrat, y aparte de sus canciones, ¿no?, le puso música a grandes poetas españoles, como Miguel Hernández, por ejemplo, y también al grupo Agua Viva, un grupo español que se puso muy de moda también musicalizando a grandes poetas. Lástima que el siguiente disco que iba a hacer, yo le ofrecí a varios poetas venezolanos, iban a dedicar el siguiente libro a poetas venezolanos, ¿no? Pero no sé qué pasó, se acabó el grupo Agua Viva, no siguió y no salió lamentablemente ese disco. Pero mira, tú conoces muy bien, porque los entrevistaste y los ayudaste a dar a conocer también a esa generación de los 80 tan interesante, como Giordano, por ejemplo, y su hermano Evio y el propio, toda esa generación. Uno piensa en Frank Quintero, y uno escucha esas canciones y son personas que de verdad aceptaron a la poesía como inspiradora, sí, para la música. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cuál es tu poeta favorito? Mira, yo tengo a mi maestro, que es el poeta Carlos Ildemar Pérez, posiblemente uno de los mejores poetas vivos de este país, un hombre que ha publicado 21 libros, la mitad de ellos para niños, fue director de la Escuela de Letras, es un hombre que yo reclamo su reconocimiento en todos lados. Si me preguntas cuál es mi poeta favorito fallecido, te podría decir que César Vallejo, pero después se me complica la cosa porque se me puede poner celoso Whitman o se me puede poner celoso García Lorca. Entonces, prefiero hablar yo de levanté a Ángela con los poemas de Walt Whitman, por cierto. Se los leía de noche en, ¿cómo se llama? O la llevaba a un apartamentico que yo compré en el mismo edificio donde estaba uno de mis primeros amores de televisión, pero nunca se consolidaron sino en amistad, que era Gioia Lombardini. Tú no habías nacido cuando eso, ¿no? Pero Gioia Lombardini tiene una hija que es brillante, una brillante escritora tanto de teatro como de televisión, Gioia Lombardini. ¿Y tu cantante favorito cuál es? Ah, por cierto, mira, mi cantante favorito, el muchacho de la pintura me dijo quién era, nos escribió. Espérate un instante, yo soy, a ver si lo veo por acá. Me está preguntando que dónde. Víctor Bielma, el poeta. ¿Cómo? Víctor Bielma. Maravilla. Es el poeta Víctor Bielma. Víctor Bielma es un poeta venezolano extraordinario que ojalá algún día lo pudieras entrevistar porque te va a gustar esa historia. Víctor Bielma nació en Mérida, se crió en Táchira y lo reportaron en el Zulia, dice él. Estuvo durante 25, 30 años viviendo en Santa Bárbara del Zulia. Fue fundador
del MAS, te puedes imaginar, candidato a alcalde un par de veces, salvó la vida como 3 veces gracias a un libro, le pegaron un tiro y cayó en el libro, y, y era el profesor de castellano del pueblo, pero no contento con eso, bueno, escribió poesía durante 40 años y andaba con su poesía debajo del hombro, y yo tuve el inmenso honor de publicar su primer libro, un libro bellísimo que recopila todos esos 40 años de poesía, desde el grupo Saranda, 1973, hasta el año 2013, cuando se publica el libro, que se llama No hay necesidad de mí en los infiernos. Entonces, es un hombre que renunció a la política para dedicarse a publicar sus libros, y desde entonces ha publicado otros 5 libros maravillosos. Su último libro se llama La Casa del Viejo Maestro, y tiene un libro anterior que se llama, ahorita se me acaba de ir el libro de los pies, ahorita me acordaré. Lo cierto es que son 5 libros maravillosos, y es un hombre que ahorita está en Soacha, en Bogotá. Eso es uno de los municipios que conforman la zona metropolitana de Bogotá, y se dedicó a vender libros. Él estaba de buhonero, como la mayoría de los venezolanos que están en el extranjero, y decidió dejar de vender las papas y las cosas que vendía, y empezó a comprar libros en el centro de Bogotá y a llevarlos a la plaza en Soacha. Bueno, hoy Víctor Bielma es patrimonio cultural de ese pueblo. La gente lo ama, es el librero de barba, es el hombre que más sabe de libros del pueblo, y le han hecho hasta reconocimientos en Soacha, y lo han llevado a representar al pueblo a la Feria del Libro de Bogotá y a otros sitios, bueno, porque es un hombre que de verdad sabe de literatura, y es un excelente Bueno, poeta. mándame el teléfono. Y mándame el teléfono de tu abuelo, para que me gustaría también entrevistarlo, porque esos cuentos son propios de García Márquez. Por cierto, yo tenía un programa llamado Especialísimo, que me dio un Premio Nacional de Periodismo, y se escuchaba en varias partes del mundo. Y escribía unos libretos para ese programa Especialísimo. Y también tuvo un invitado muy especial, que fue Gabriel García Márquez. En ese libro, y sacamos un libro, y el único que aparte de mí, que escribe en ese libro es Gabriel García Márquez, que estaba buscándolo por aquí, un cuento de Gabriel García Márquez que me dio para el libro, pero no veo el libro. Por aquí debe estar. Pero mándame lo de tu abuelo, ¿no? Para que nos eche el cuento él, porque ese cuento que tú nos echaste de él es maravilloso. ¿Cómo será echado? Ahora, cuéntame una canción que es tu favorita, que has tarareado, Mira, silbado toda tu... mi cantante favorito desde hace mucho, desde que tengo 19 años, es Joaquín Sabina. Yo me enganché con Joaquín Sabina, y llegué a comprar todos los discos de Sabina en CD, y creo que es el único cantante que he comprado discos, porque bueno, soy de la generación más de la descarga pirata, y ahora, bueno, somos de la generación de Spotify, que ya no nos hace falta descargar nada. Pero de Sabina quise coleccionarlo, tenerlo, apasionarme por lo que él había dicho, por su vida, por su manera de acercarse a la música. De Sabina, por supuesto, uno escucha todo el tiempo las 19 noches y 500 días, porque uno se ha despechado 19 noches y 500 días con él. O escuchas Contigo, ¿no? Que son sus grandes éxitos. Pero él tiene una hermosa canción que le dedicó a Camarón de la Isla, que se llama Paisanaje, donde habla sobre... Es una bellísima canción en flamenco, y el video también es una pequeña obra de arte. Entonces, Sabina tiene de todo un poco, y es muy ecléctico, ¿no? Porque un momento toca un blues, en otro toca un rock and roll, en otros hace una balada, en otros hace un pop rock. Entonces, estamos en presencia de un hombre brillante, que espero que viva hasta los 89, 90, 100 años, y yo algún día le pueda tocar la mano. No, ¿tú lo conociste, Sabina? Sabina no. Conocí mucho a Serrat, que es muy amigo de Sabina, y para mí Sabina es, después de Serrat, el mejor de los poetas cantantes que tiene España. Espérate, Joaquín Sabina, ¿cómo dices que se llama la canción? Se llama Paisanaje. Paisanaje. A ver si la podemos escuchar un poquitico. Joaquín Sabina. Ay, yo me muero de risa con una que te la recomiendo, que es una burla, que se llama No soporto el rap. Ah, me encanta. Es un rap. Me encanta, no soporto. No soporto el rap. Sí, sí, sí. Bueno, espérate que conseguí Paisanaje aquí, pero vamos a quitar la
publicidad primero. Ya va a salir paisanaje, espérate. Es un homenaje a Camarón de la Isla. Pueden escucharlo en YouTube, se llama Paisanaje. Y todas las canciones de Sabina son una maravilla. Ahí tienen. Pregunta Leonardo Romero que uno puede ver la película que yo protagonicé, la imagen, mira, yo no lo sé. Eso fue inclusive un festival en España, pero estamos hablando de qué año es esa película, del 75, imagínense ustedes. Ayer, tienes que apagar la música porque el micrófono le está dando prioridad a la música. Okay. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que el algoritmo de estos medios de comunicación son tan interesantes que si él siente que estás escuchando algo, él le da prioridad también a algunos sonidos. Entonces, si estabas poniendo la música, cuando tú hablabas, no te daba tanta prioridad a ti como a la música que estábamos escuchando. Claro, pero se escuchaba lo que decía, lo que cantaba Sabina. Sí, se escuchó muy bien lo que decía Joaquín. Es una canción hermosa. Bueno, por supuesto, todo Camarón de la Isla es fabuloso y uno cuando escucha a Camarón entiende que por qué Celia Cruz cantaba con tanta pasión, porque evidentemente todo viene de ese sentimiento desgarrado del gitano que nos heredaron con la sangre española, las sangres andaluzas, porque buena parte de los que estuvimos en el Caribe somos hijos de conquistadores andaluces. Por eso es tan absurdo a veces este problema que tiene México con el rey de España, que parece más bien una tontería. Si yo fuera el rey de España... Es la ignorante esta que es peor todavía que López Obrador. O sea... Yo le respondería a México diciéndole, eso fue en la otra dinastía. Esos fueron los de Austria, que yo soy de Borbón. No, pero... Eso pertenece a la administración pasada. Además, los aztecas eran tremendos asesinos de su propio pueblo. Tremendos asesinos. Pero bueno, eso... No, y está comprobado científicamente que la mortandad más grande que sufrieron los pueblos en Centroamérica fue por la viruela y no fue a cuchillo. Bueno, es decir, Hernán Cortés tenía 200 hombres. La viruela fue traída de Europa. Pero hay que recordar también que esos que llamamos españoles, pero no existía España, ¿no? Empezó a existir gracias a la reina Isabel y su marido, tanto monta tanto Isabel como Fernando, ¿okay? Que empezaron a unir los diferentes reinos. Que toda esa gente que se trajo Colón para América, la mayoría la sacaban de presidio y le decían, bueno, si te vas a las Américas, porque pensaban que era arriesgar su vida, que era un poco arriesgar su vida, porque nadie conocía hacia dónde se podía llegar, no era como ahora. Te sacamos de aquí de la cárcel y nos olvidamos de eso. Pero bueno, mira, hemos terminado. Mira, hay una historia maravillosa con respecto a eso, que es el tirano Aguirre, ¿no? Ah, sí. Cómo ese hombre en el medio de la soledad de la selva se vuelve loco y se declara rey. Pero es la inmensa soledad, ¿no? Es decir, ¿cuán lejos estaba el hombre de la metrópolis y del mundo que se sintió tan huérfano de rey que se declaró rey? En Margarita quisieron poner una estatua del tirano Aguirre en una de las playas donde él llegó y el pueblo se negó. Tuvieron que quitar la estatua. Está pasando como las estatuas de Chávez, ¿no? Que la están tumbando. El pueblo tumbó
la estatua del tirano Aguirre. Eso creo que fue en cuál playa de Margarita, chico, una playa muy conocida, pero no me atrevo a decir cuál. Bueno, Luis, de verdad que muchísimas gracias, qué chévere haber conversado contigo, llevamos tiempo que no hablábamos, ¿no? Él grabó para dos generaciones durante mucho tiempo, grabó el libro que aparecía, el de mayor, el bestseller del momento, cuando estábamos recordando un año determinado. Y hablando de Gente en Ambiente, ya saben que si se suscriben premium a www.napoleonbravo.com, pueden disfrutar de Gente en Ambiente con todo lo que es la cultura pop, en música, en pintura, en literatura, etcétera, desde 1950 hasta el 2024. ¿Sí? Te felicito, Napoleón, por la página web. Es una belleza de página web. Creo que, como te digo, tú estás en la vanguardia, enseñándonos a los demás qué tenemos que hacer. Esa página la está haciendo mi hijo, el mayor Argimiro. Eso es su responsabilidad. Y él la creó y la hizo. Okay. Mira, quiero enviarte, me vas a dar una dirección, un casillero, donde yo pueda enviarte un ejemplar de mi libro La forma de lo informe, donde está toda mi poesía que me gustaría obsequiarte. No te la puedo enviar con firma porque la va a imprimir a Amazon y te la va a hacer llegar a tu casa, pero ojalá que pase todo esto y nos podamos conocer en persona y te la pueda firmar. Ya que tú defiendes la cultura, te voy a pedir, yo soy dulcero. Aquí en Orlando hay una invasión de maracuchos. Esto es una invasión completa, donde vayas hay maracuchos. Estaban antes, desde los años 70 los maracuchos fueron invadiendo Estados Unidos, Orlando y la cercanía. Orlando, que era un feudo de puertorriqueños, ahora se divide en el feudo maracuchos y puertorriqueños. Mira, pero yo cada vez que veo una maracucha le digo, ¿tú sabes hacer huevos chimbos? ¿Qué? No es fácil. Chimbos. ¿Cómo que no saben ni siquiera que son huevos chimbos? Chicos, no saben, pero es que no solamente las jóvenes, las menos jóvenes tampoco saben hacer huevos chimbos. Conchale, pongan de moda los huevos chimbos. Cada vez que iba a Maracay, que iba muchísimas veces en el aeropuerto, antes de irme a agarrar el avión, ahí en el aeropuerto compraba ese pote, el más grande de huevos chimbos. Son deliciosos. ¿Ok? Son deliciosos. Bueno, vamos a hacer una campaña, que vuelva el huevo chimbo. Sí. Vamos a decir al gobernador a ver qué dice. Ok, un abrazo, ya te mando la dirección, ok, por WhatsApp. Gracias. Luis Peroso Cervantes. No nos has dicho cómo se llama tu librería, chico. Bueno, mira, se llama Puerto de Libros, está en la vereda del lago y están invitados a que se acerquen. Abrimos todos los días en las tardes, después de las 4 porque el sol es muy fuerte. Entonces, cuando caiga la tarde, usted puede ir a la vereda del lago y conocer esa hermosa librería, o puede comprar por la página web puertodelibros.com.be. Ahí están todos nuestros libros también dispuestos a la venta. Yo también estoy intentando seguir los pasos de Napoleón y ponerme en la internet y en todos los medios de comunicación. Mira, ¿cómo haces para conseguir la literatura que sale en Europa, en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, o los premios Nobel de los últimos años? Mira, hoy mismo cuando hablamos por teléfono, estaba recibiendo un cargamento de 13 cajas de libros nuevos, porque aunque sea difícil, hay que reconocer que la crisis más terrible, la de 2017, donde no había ni pan en este país, ya pasó. El venezolano es asquerosamente resiliente y emprendedor. Entonces están volviendo a importarse libros. Hay gente que está trayendo cosas, hay gente que las trae en la maleta, otros que los traen por un camión pagándole a las guardias nacionales sin nacionalizar nada. Bueno, porque así funcionan las economías latinoamericanas, pasa lo mismo en toda Latinoamérica. Entonces, el venezolano es tan resiliente que no se deja vencer ni siquiera por los políticos, que también son como que más intensos aquí en Venezuela. Por eso yo tengo mucha fe en mi país y sé que, muy a pesar de todas las malas noticias que nos den todos los días quienes
quieren representarnos o quienes están por encima de nosotros en la cosa política, los venezolanos nos inventamos buenas noticias todos los días. Y por eso abrimos librerías, por eso el Teatro Baral está lleno de actividades culturales, por eso se siguen presentando libros y se estrenan canciones, y los venezolanos florecen en el medio del asfalto o en el medio del desierto. Siempre hay un venezolano haciendo lo que tiene que hacer dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Somos un pueblo bastante resiliente, que en medio de las tragedias hacemos alegrías. Un abrazo. Hasta luego. Luis Peroso Cervantes. Chao, chigüires.